si estás escuchando estas palabras, es porque algo dentro de ti sabe que mereces más. Más tranquilidad, más opciones, más libertad. Quizá hoy te sientas atrapado en la rueda de hámster de las deudas, los gastos que nunca terminan y ese sueño postergado de una vida financieramente libre. Pero tengo una buena noticia para ti, en los próximos 12 meses, tu relación con el dinero puede transformarse completamente. Este no es otro libro de finanzas lleno de teorías abstractas. Es un plan de acción práctico, probado y medible, diseñado para guiarte mes a mes desde donde estás ahora mismo hasta ese lugar donde el dinero deja de ser una fuente de estrés para convertirse en tu aliado. La verdad incómoda, pero liberadora. El 98% de las personas nunca alcanza verdadera libertad financiera. No porque no trabajen lo suficiente, sino porque nunca definen claramente qué significa libertad financiera para ellos. Carecen de un sistema paso a paso. Se rinden antes de ver los resultados compuestos. Pero tú estás a punto de unirte al 2% que sí lo logra. ¿La clave? Compromiso más sistema más tiempo. Porque 12 meses cambian todo. La magia de este plazo radica en la ciencia de los hábitos y el interés compuesto. Mes 1 a 3, fundamentos construyes los cimientos, eliminar deudas, ahorro automático. Mes 4 a 6, Momenten comienzas a ver los primeros frutos, primeros ingresos pasivos. Mes 7 a 9, aceleración el poder compuesto empieza a trabajar claramente para ti. Mes 10 a 12, liberación alcanzas tu número mágico de ingresos pasivos. ¿Cómo funciona exactamente este audiolibro? Cada capítulo corresponde a un mes y contiene un principio financiero clave, explicado en lenguaje cotidiano. 3 acciones concretas para ese mes, nada de algún día. Historias reales de personas que aplicaron estos pasos. Trampas psicológicas a evitar, la mente es tu mayor enemigo aquí. Tu compromiso, no negociable. Para que esto funcione, necesitamos un pacto. 15 minutos diarios de enfoque en tus finanzas, sí, todos los días. Honestidad radical con tus números, no más autoengaños. Fe en el proceso especialmente los meses 2 a 4 cuando los resultados aún no son visibles. La metáfora del bambú japonés. Durante sus primeros 4 años, este bambú no muestra ningún crecimiento visible. Pero en el 5.º año, crece 25 metros en solo 6 semanas. Tus finanzas seguirán el mismo patrón, meses de trabajo subterráneo, invisible pero crucial, seguidos de un crecimiento explosivo. Prepara tu mente para estos 12 meses. Olvida los atajos, si la solución fuera fácil, todos serían ricos. Abraza la incomodidad, cada hábito nuevo al principio parece artificial. Celebra microvictorias, pagar una deuda pequeña, tus primeros $100 invertidos. Lo que no encontrarás aquí. Fórmulas mágicas, hazte rico en 3 días. Recomendaciones de criptomonedas seguras. Mentiras sobre que esto será fácil. Lo que sí obtendrás. Un sistema probado que yo mismo usé para dejar mi trabajo corporativo. Acceso a una comunidad de personas en el mismo camino. Tu primer ejercicio, comienza ahora mismo. Toma tu teléfono y graba un mensaje de voz dirigido a tu yo futuro de 12 meses. Describe. ¿Qué significa para ti la libertad financiera? ¿Por qué estás dispuesto a hacer estos cambios? ¿Cómo se verá tu vida cuando lo logres? Guarda esta grabación, la escucharás nuevamente en el capítulo 12. El viaje comienza. En el mes 1, haremos lo que el 90% de la gente evita, enfrentar la realidad numérica de tus finanzas. No será glamoroso, pero es el paso más importante. Como dijo Peter Drucker, lo que no se mide, no se puede mejorar. Prepárate. En un año exacto, estarás escuchando estas palabras nuevamente con una perspectiva completamente diferente. El momento es ahora. ¿Listo para tu primer mes de transformación? Capítulo 1. El diagnóstico financiero. Tu punto de partida hacia la libertad. No puedes mejorar lo que no mides. Hoy enfrentaremos juntos la verdad numérica de tus finanzas, sin filtros ni autoengaños. Este será el cimiento de todo lo que construiremos. La cruda realidad que nadie quiere mirar, pero tú lo harás. El 72% de los adultos no lleva un registro exacto de sus gastos, estudio de la Reserva Federal. ¿Y tú, en qué porcentaje estás? Este primer mes es incómodo pero liberador, sacarás tus finanzas de la niebla para ponerlas bajo luz clara. 3 verdades que debes aceptar. Tus suposiciones sobre gastos están equivocadas, la gente subestima sus gastos en un 20 a 30%. No eres pobre,
tienes fugas, identificarlas cambiará todo. Este dolor temporal evitará años de estrés financiero. Primera semana, tu foto financiera actual. Ejercicio 1, el balance personal, 90 minutos. Necesitarás 3 meses de extractos bancarios. Una hoja de cálculo o papel dividido en 2 columnas. Activos, lo que posees. Efectivo y cuentas bancarias. Inversiones, acciones, fondos, cripto. Valor de propiedades, vehículos, precio real de venta. Otros, joyas, equipos, etc. Pasivos, lo que debes. Tarjetas de crédito, saldo total. Préstamos personales, hipotecas. Deudas con familiares. Facturas pendientes. Fórmula clave. Patrimonio neto igual a total activos menos total pasivos asterisco. Ejemplo real. María, 32 años, creía tener 15.000 en activos. Al hacer el ejercicio descubrió. Activos reales, 9.800, incluía un auto sobrevalorado. Pasivos reales, 22.000, olvidó 2 tarjetas de crédito. Patrimonio neto, menos 12.200, no 15.000 como pensaba. Segunda semana, el rastreo de gastos, el ejercicio que cambia vidas. Método de las 3 categorías. Gastos fijos esenciales, 55 a 60% ideal. Vivienda, servicios básicos, seguros. Gastos flexibles necesarios, 20 a 30%. Comida, transporte, salud. Gastos prescindibles, 10 a 15% máximo. Entretenimiento, suscripciones, caprichos. Herramientas recomendadas. Apps, Mint, Inavo MoneyWiz. Técnica manual, sobres de gastos en efectivo. Caso práctico. Diego redujo sus gastos en $287 por mes al descubrir $89 en suscripciones olvidadas, 3 apps más gimnasio no usado. $120 en comidas por impulso en la oficina. $78 en comisiones bancarias evitables. Tercera semana, tus números clave. Calcula estos 4 indicadores. Ratio deuda, ingresos. Igual a, total deudas mensuales, por, ingresos brutos. Ideal, menor a 36%. Alerta, mayor 50%. Tasa de ahorro. Igual a, ahorro mensual, por, ingresos netos. Meta mínima, 20%. Fondo de emergencia actual. ¿Cuántos meses de gastos cubre sin ingresos? Objetivo inicial, 3 meses. Flujo de caja mensual. Igual a ingresos totales menos gastos totales. Si es negativo, urgen medidas radicales. Cuarta semana, tu informe de diagnóstico. Plantilla de conclusiones. Mi realidad actual. Tengo un patrimonio neto de X. Mi mayor fuga es X. Áreas críticas a atacar. X deudas, especifique cuáles. X gastos hormiga. X ingresos insuficientes. X falta de ahorro sistemático. Ejercicio final. Graba un audio de 2 minutos respondiendo. Al ver todos mis números claros, me doy cuenta de que. Trampas psicológicas, ¿cómo evitarlas? Autosabotaje, mis números son tan malos que mejor no miro. Antídoto, la peor deuda es la que no reconoces. Sesgo del optimista, el próximo mes ganaré más. Antídoto, planifica con datos reales, no deseos. Parálisis por análisis, querer registros perfectos. Antídoto, mejor aproximado ahora que exacto nunca. Preparación para el mes 2. El próximo mes atacaremos tus deudas. Necesitarás tu lista completa de deudas, intereses y plazos. Un sobre o cuenta separada para pagos extra. Tu compromiso escrito de no asumir nuevas deudas. Palabras finales. Este diagnóstico duele como duele una radiografía que muestra una fractura. Pero solo conociendo exactamente la herida podemos sanarla. En el mes 2 comenzaremos tu cirugía financiera. Capítulo 2. La estrategia definitiva para eliminar tus deudas. Este mes enfrentaremos lo que probablemente es el mayor obstáculo en tu camino hacia la libertad financiera, las deudas. No hablamos de gestionarlas o convivir con ellas, sino de eliminarlas de forma sistemática y permanente. ¿Por qué este mes cambiará todo? Las deudas son como anclas que te impiden avanzar hacia tus metas financieras. Cada dólar que pagas en intereses es un dólar que no está trabajando para construir tu futuro.
Este mes desarrollarás un plan personalizado para liberarte de este peso, utilizando métodos probados por miles de personas. Semana 1. El inventario completo de deudas. Comienza por recopilar información precisa sobre todas tus obligaciones. Lista todas tus deudas. Tarjetas de crédito. Préstamos personales. Préstamos estudiantiles. Hipotecas. Deudas con familiares o amigos. Para cada una, registra. Saldo actual. Tasa de interés anual. Pago mínimo mensual. Fecha de liquidación proyectada. Calcula el costo real de tus deudas. Muchas personas solo miran los pagos mensuales sin considerar cuánto terminarán pagando en total debido a los intereses. Identifica patrones. ¿Qué tipos de deudas predominan? ¿Cuáles tienen las tasas más altas? Este análisis revelará dónde enfocar tus esfuerzos. Semana 2. Elige tu método de ataque. Existen dos estrategias principales para pagar deudas, cada una con sus ventajas. 1. Método de la bola de nieve. Pagas las deudas desde la más pequeña hasta la más grande. Beneficio psicológico, ver progreso rápido motiva a continuar. 2. Método de la avalancha. Pagas las deudas desde la tasa de interés más alta hasta la más baja. Beneficio financiero, ahorras más en intereses a largo plazo. ¿Cómo decidir? Si necesitas motivación inmediata, elige el método de la bola de nieve. Si prefieres la eficiencia financiera máxima, elige el método de la avalancha. Ambos funcionan, lo importante es comenzar. Semana 3. Crea tu plan de pagos acelerado. Con tu método elegido, sigue estos pasos. Establece el orden de pago según tu estrategia seleccionada. Determina cuánto puedes asignar adicionalmente a tus pagos mínimos. Automatiza los pagos para eliminar la tentación de gastar ese dinero. Registra tu progreso para mantener la motivación. Ejemplo práctico. Juan tiene $300 disponibles cada mes después de cubrir sus gastos esenciales. Siguiendo el método de la avalancha, asigna 200 extra a su tarjeta con 24% de interés. 100 extra a su préstamo personal al 18%. Semana 4. Estrategias para acelerar el proceso. Para liberarte de deudas aún más rápido. La regla del 1%. Cada vez que recibas dinero extra, bonos, regalos, reembolsos, destina al menos el 1% a pagar deudas. Reducción de gastos temporales. Identifica 2 a 3 categorías donde puedas recortar gastos durante 3 a 6 meses y destina ese dinero a tus deudas. Aumento de ingresos. Considera opciones temporales para generar dinero extra dedicado exclusivamente a pagar deudas. Negociación con acreedores. Muchas instituciones están dispuestas a reducir tasas de interés o crear planes de pago si muestras compromiso. Mantén la motivación. Pagar deudas es un maratón, no un sprint. Para mantener el enfoque. Celebra cada deuda que elimines por completo. Visualiza cómo será tu vida sin esos pagos mensuales. Recuerda que cada dólar que dejes de pagar en intereses es un dólar que podrás invertir en tu futuro. Preparación para el mes 3. El próximo mes construiremos tu colchón de seguridad mientras continúas con tu plan de pagos de deudas. Necesitarás una cuenta separada para tu fondo de emergencia. Tu presupuesto actualizado. Tu compromiso de no adquirir nuevas deudas. Reflexión final. Las deudas no definen tu valor como persona, pero pagarlas sí demuestra tu compromiso con tu futuro financiero. Este mes has dado el paso más difícil, comenzar. Sigue adelante. Capítulo 3. Construyendo tu colchón de seguridad. La base de tu libertad financiera. Este mes aprenderás a crear lo que los expertos consideran el fundamento de cualquier plan financiero sólido, tu fondo de emergencia. Mientras continúas con tu plan de pagos de deudas del mes anterior, ahora agregarás esta protección esencial. ¿Por qué este paso no puede esperar? Un estudio de la Reserva Federal reveló que el 40% de los adultos no podría cubrir una emergencia de $400 sin pedir prestado. Este mes romperás con esa estadística. Tu fondo de emergencia es tu red de seguridad contra imprevistos. Lo que te evitará acumular nuevas deudas. La base que te permitirá tomar decisiones financieras desde la posición de fuerza, no de desesperación. Semana 1. Determinando tu meta inicial. Sigue este proceso para establecer tu objetivo. Calcula tus gastos mensuales esenciales. Incluye vivienda, renta o hipoteca. Servicios básicos, luz, agua, internet.
Alimentación básica. Transporte mínimo. Pagos mínimos de deudas. Establece tu meta inicial. Fase 1, 500 a $1000, protección contra pequeñas emergencias. Fase 2, 1 a 3 meses de gastos esenciales, meta mínima de este mes. Fase 3, 3 a 6 meses de gastos, meta a largo plazo. Elige el vehículo adecuado. Tu fondo debe estar separado de tus cuentas diarias. Accesible en 1 a 3 días. En una cuenta que no pierda valor por inflación. Semana 2, estrategias para acumular tu fondo rápidamente. Implementa al menos 3 de estas tácticas. La regla del 10% automático. Configura una transferencia automática del 10% de cada ingreso a tu cuenta de emergencia. Venta de artículos no utilizados. Dedica 4 horas este mes a vender lo que ya no necesites. El desafío de 30 días sin gastos prescindibles. Identifica 3 categorías de gasto no esenciales para pausar este mes. Ingresos temporales adicionales. Considera trabajos temporales o freelancing dedicado exclusivamente a este fondo. Semana 3, protegiendo tu fondo. Aprende a manejar tu fondo sin sabotearlo. ¿Qué califica como emergencia real? Pérdida repentina de empleo. Reparaciones médicas urgentes. Reparaciones esenciales del hogar o vehículo. ¿Qué no es una emergencia? Ofertas especiales. Vacaciones. Regalos. El protocolo de reposición. Establece un plan para reponer cualquier retiro en un plazo máximo de 3 meses. Semana 4, integrando con tu plan de deudas. Balancea ambos objetivos con esta estrategia. Asignación 70-30. 70% de tu excedente mensual a deudas. 30% a tu fondo de emergencia. Con un mes de gastos, 85% a deudas, 15% a emergencias hasta completar 3 meses. Superando obstáculos comunes. No me sobra nada. Solución, comienza con $20 semanales. La consistencia es clave. Siempre termino usándolo para no emergencias. Solución, guarda el dinero en una cuenta separada sin tarjeta de débito. No gano intereses significativos. Recuerda, este dinero no es para crecer, es para proteger. Historia real, como el fondo de emergencia salvó a Laura. Cuando perdí mi trabajo repentinamente, mi fondo de 3 meses me permitió pagar mis gastos básicos mientras encontraba un nuevo empleo. Evitar sacar adelantos en tarjetas. Mantener mi salud mental al no estar en pánico financiero. Preparación para el mes 4. El próximo mes optimizarás tu presupuesto. Necesitarás tus registros de gastos de los últimos 3 meses. Tu lista de gastos esenciales versus no esenciales. Tu compromiso de revisar tu presupuesto semanalmente. Reflexión final. Tu fondo de emergencia es más que dinero guardado, es paz mental comprada por adelantado. Este mes has construido la base que te permitirá tomar riesgos calculados y superar imprevistos sin retroceder en tu progreso financiero. Capítulo 4. El presupuesto que funciona, control total sobre tu dinero. Este mes transformarás tu relación con el dinero mediante un sistema de presupuesto realista y flexible. No se trata de restricción, sino de conciencia y elección deliberada sobre cada dólar que ganas y gastas. ¿Por qué los presupuestos tradicionales fallan? El 80% de las personas abandonan sus presupuestos antes de 3 meses porque son demasiado restrictivos. No consideran gastos irregulares. No se adaptan a cambios en el estilo de vida. Focalizan en lo negativo, recortes, en vez de lo positivo, metas. Tu nuevo sistema resolverá estos problemas. Semana 1. El método de los 3 pilares. Divide tu ingreso neto mensual en estas categorías esenciales. Obligaciones no negociables, 50 a 60%. Vivienda. Servicios básicos. Alimentación esencial. Transporte mínimo. Pagos mínimos de deudas. Metas financieras, 20 a 30%. Pago extra de deudas. Ahorro emergencia. Inversiones futuras. Calidad de vida, 10 a 20%. Entretenimiento. Desarrollo personal. Pequeños lujos controlados. Ejercicio práctico. Ana gana $3000 netos mensuales. Así lo distribuye. $1650, 55% a necesidades. $750, 25% a metas financieras.
$600, 20%, a calidad de vida. Semana 2, el sistema de cuentas separadas. Implementa esta estructura bancaria infalible. Cuenta de gastos fijos. Recibe el monto exacto de tus obligaciones. Usa para pagos automáticos. Cuenta de metas financieras. Destino de transferencias automáticas. Subdivide en deudas, ahorro, inversiones. Cuenta de gastos variables. Tu efectivo digital para calidad de vida. Cuando se acaba, se acaba. Beneficios. Elimina la confusión mental. Automatiza el buen comportamiento financiero. Reduce la fatiga de decisiones. Semana 3, manejo de gastos irregulares. Solución para esos gastos que no son mensuales pero son previsibles. Lista todos los gastos anuales, semestrales. Seguros. Matrículas. Mantenimientos. Calcula el costo mensualizado. Ejemplo, seguro anual de $600 igual a 50 por mes. Crea un fondo específico. Transfiere la cantidad mensualizada a una subcuenta. Cuando llegue el gasto, ya está cubierto. Semana 4, revisiones sin estrés. Implementa este ritual semanal de 15 minutos. Verifica saldos. ¿Todas las cuentas están dentro de lo presupuestado? Ajusta sobre la marcha. Si gastaste más en comida, compensa en entretenimiento. Celebra los éxitos. Reconoce las categorías donde mantuviste el control. Aprende sin juzgar. Analiza desviaciones sin culpa, solo como datos. Errores que evitar. Perfeccionismo. Un presupuesto 80% efectivo que mantengas es mejor que uno perfecto que abandones. Comparación. Tu presupuesto debe reflejar tus prioridades, no las de otros. Rigidez. Revisa y ajusta cada trimestre según cambios en ingresos o metas. Caso de éxito, Javier recuperó el control. Dejé de ver el presupuesto como una dieta financiera y empecé a verlo como mi plan de libertad. Ahora. Automatizo el 60% de mis decisiones de dinero. Tengo claras mis 3 a 4 categorías problemáticas. Ahorro sin sentir que vivo en escasez. Preparación para el mes 5. El próximo mes exploraremos cómo aumentar tus ingresos. Necesitarás tu evaluación honesta de habilidades Mouna y Sebels. Tu disponibilidad horaria realista. Tu lista de gastos que podrías cubrir con ingresos extra. Reflexión final. Un buen presupuesto no limita tu vida, define lo que valoras lo suficiente como para financiarlo deliberadamente. Este mes has creado un sistema vivo que crecerá contigo hacia tu libertad financiera. Capítulo 5. Ingresos extra. Multiplica tu capacidad de generar riqueza. Este mes expandirás tus horizontes financieros al desarrollar fuentes adicionales de ingresos. Mientras continúas con tu plan de deudas, ahorro y presupuesto, ahora agregarás el componente que acelera todo, más flujo de dinero hacia tus metas. El poder de los ingresos múltiples. La persona promedio depende de una sola fuente de ingresos. Las personas financieramente libres cultivan múltiples flujos. Este mes, romperás el mito de que solo puedes ganar más trabajando más horas en tu empleo principal. Identificarás oportunidades alineadas con tus habilidades y tiempo disponible. Crearás un plan realista para aumentar tus entradas mensuales. Semana 1. El inventario de tus activos Mouna y Sebels. Realiza este ejercicio para descubrir tus oportunidades. Habilidades con valor de mercado. ¿Qué sabes hacer que otros necesiten? ¿Qué te pagan por hacer en tu trabajo que podrías ofrecer independientemente? Recursos infrautilizados. Espacio físico disponible. Equipos o herramientas. Tiempo no productivo. Pasiones con potencial. ¿Qué disfrutas haciendo que otros pagarían por aprender o recibir? Ejemplo, Carlos, contador de día, descubrió que podía ofrecer servicios de declaración de impuestos los fines de semana. Rentar su equipo de fotografía que casi no usaba. Enseñar álgebra básica a estudiantes. Semana 2. Modelos de ingresos alternativos. Explora estas 5 opciones probadas. Freelancing, consultoría. Usa plataformas como Upwork o Fiverr para comenzar. Cobra por proyecto u hora. Economía colaborativa. Rentar espacio, estacionamiento, almacén. Compartir vehículo cuando no lo usas. Contenido digital. Crear plantillas, guías o cursos de lo que dominas. Comercio electrónico menor.
Vender productos artesanales o por dropshipping. Trabajos temporales flexibles. Tutorías, cuidado de mascotas, entregas. Regla clave, elige opciones que no requieran gran inversión inicial. Puedas realizar en menos de 10 horas semanales. Escalen con el tiempo. Semana 3, tu plan de acción de 30 días. Sigue este proceso para implementar. Selecciona 1 a 2 fuentes para comenzar, no más. Establece metas realistas, ejemplo. 200 por mes extra inicialmente. Crea un horario dedicado, 2 a 4 horas semanales. Automatiza procesos donde sea posible. Mide resultados semanalmente. Ejemplo práctico. María eligió freelance de diseño gráfico, 5 horas por semana. Renta de su sala en Airbnb los fines de semana que viaja. En 30 días generó $780 adicionales, destinados 100% a su fondo de emergencia. Semana 4, superando obstáculos psicológicos. 3 barreras mentales y cómo vencerlas. No tengo nada valioso que ofrecer. Solución, haz una lista de 10 cosas que haces mejor que la persona promedio. Me tomará demasiado tiempo. Solución, comienza con microsesiones de 30 minutos 2 a 3 veces por semana. No quiero otro trabajo. Recuerda, esto es temporal para alcanzar tus metas financieras. Historia real, de empleado a múltiples flujos. Como maestro, nunca imaginé ganar más que mi sueldo fijo. Hoy, combinando clases particulares online. Venta de planes de lecciones. Corrección de trabajos académicos. Triplico mis ingresos anteriores trabajando menos horas totales. Preparación para el mes 6. El próximo mes comenzarás a invertir. Necesitarás tu lista de metas financieras a corto y largo plazo. Tu evaluación de tolerancia al riesgo. Los primeros 100 a $500 para tu primera inversión. Reflexión final. Los ingresos extra no son solo para pagar deudas o ahorrar, son los cimientos de tu futura libertad financiera. Este mes has descubierto que tu capacidad de generar riqueza es mucho mayor de lo que creías. Capítulo 6. Inversiones para principiantes. Haz que tu dinero trabaje para ti. El interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo. Albert Einstein. Este mes darás el salto de ahorrador a inversionista. Mientras continúas con tu plan de deudas y ahorro, ahora pondrás a trabajar una parte de tu dinero para que genere más dinero. ¿Por qué invertir no es opcional? El dinero en efectivo pierde valor cada año debido a la inflación. Si no inviertes, tu poder adquisitivo disminuye con el tiempo. Pierdes oportunidades de crecimiento exponencial. Dependerás únicamente de tu trabajo activo para generar ingresos. Este mes romperás los mitos y comenzarás con estrategias realistas. Semana 1. Los fundamentos que todo inversionista debe conocer. Conceptos clave. Rentabilidad versus riesgo. A mayor potencial de ganancia, mayor riesgo. Diversificación. No poner todos los huevos en la misma canasta. Horizonte temporal. Tu estrategia depende de cuándo necesitarás el dinero. Costos y comisiones. El enemigo silencioso de tus rendimientos. Primera regla de oro. Solo invierte dinero que no necesitarás en los próximos 3 a 5 años. Tu fondo de emergencia y próximos pagos de deudas deben estar seguros primero. Semana 2. Vehículos de inversión para principiantes. Comienza con estas opciones accesibles. Fondos indexados. Invierten en amplios sectores del mercado. Bajos costos de administración. Ideal para comenzar con pequeñas cantidades. Robo-advisors. Plataformas automatizadas que crean portafolios según tu perfil. Requieren mínimo conocimiento técnico. Cuentas de retiro con ventajas fiscales. 401k o IRA en Estados Unidos. Afore o PPR en países latinoamericanos. Bonos gubernamentales. Menor riesgo que las acciones. Rendimientos predecibles. Ejemplo práctico. Con $500 iniciales y 100 mensuales. En un fondo indexado con rendimiento histórico del 7% anual. En 30 años tendrías aproximadamente $150,000. Semana 3, tu primer portafolio de inversión. Sigue esta estructura básica según tu edad. Menos de 40 años, mayor tolerancia al riesgo. 70% en fondos indexados de acciones. 20% en bonos. 10% en otras alternativas.
40 a 55 años, balance crecimiento, protección. 50% acciones. 40% bonos. 10% efectivo. Mayores de 55, preservación de capital. 30% acciones. 50% bonos. 20% efectivo. ¿Cómo comenzar con poco dinero? Abre una cuenta en un broker con bajos mínimos, ejemplo. Vanguard, Fidelity. Elige un fondo indexado que siga el S&P 500. Configura contribuciones automáticas mensuales. Semana 4. Los hábitos del inversionista exitoso. Cultiva estas prácticas desde el principio. Inversión constante. Cantidades pequeñas pero regulares. No perseguir tendencias. Ignora el ruido del mercado. Revisión trimestral. Ajusta solo si cambian tus metas. Reinversión de dividendos. El poder del interés compuesto. Errores que evitar. Intentar cronometrar el mercado. Invertir en lo que no entiendes. Dejarse llevar por el miedo o la codicia. No diversificar adecuadamente. Historia real, el poder de empezar temprano. Empecé invirtiendo $50 al mes a los 22 años. Hoy, a los 42, ese hábito constante, que apenas notaba, se ha convertido en $85,000 que siguen creciendo sin que yo haga nada. Preparación para el mes 7. El próximo mes exploraremos ingresos pasivos avanzados. Necesitarás tu portafolio de inversión inicial. Lista de activos que podrías desarrollar. Tu definición personal de libertad financiera. Reflexión final. Invertir no es para ricos. Es lo que te hará rico. Este mes has dado el primer paso para convertirte en dueño de empresas, a través de acciones, prestamista, a través de bonos, y participante del crecimiento económico global. Capítulo 7. Ingresos pasivos avanzados. Construye fuentes de riqueza autosostenibles. No trabajes por dinero, haz que el dinero trabaje para ti. Hemos llegado al punto de inflexión en tu camino hacia la libertad financiera. Este mes pasarás de simplemente invertir dinero a construir sistemas que generen flujos de efectivo recurrentes con mínimo esfuerzo continuo. El poder de los ingresos pasivos. Mientras que las inversiones tradicionales crecen tu patrimonio, los ingresos pasivos proporcionan flujo de caja mensual. Requieren mantenimiento mínimo una vez establecidos. Crean múltiples columnas de soporte financiero. Te acercan al número mágico, donde tus gastos son cubiertos automáticamente. Semana 1. Los 4 tipos de ingresos pasivos. Por activos digitales. Libros electrónicos, cursos online, música. Aplicaciones móviles, fotografía stock. Por propiedad intelectual. Patentes, derechos de autor. Franquicias de sistemas creados. Por activos físicos. Propiedades en alquiler. Máquinas expendedoras. Equipos en renta. Por inversiones financieras. Dividendos de acciones. Intereses de bonos. Crowdlending. Ejemplo real. Un curso online creado en 80 horas de trabajo inicial hoy genera $2,300 por mes con solo 2 a 3 horas de mantenimiento mensual. Semana 2. ¿Cómo elegir tu primer proyecto pasivo? Responde estas preguntas clave. Recursos disponibles. ¿Qué conocimientos y experiencia puedes capitalizar? ¿Con qué capital inicial cuentas? Tiempo de desarrollo. ¿Puedes dedicar 5 a 10 horas semanales los primeros 3 a 6 meses? Potencial de escalamiento. ¿Puede crecer sin requerir más tiempo de tu parte? Semana 3. Implementación paso a paso. Sigue este proceso para tu primer proyecto. Fase de creación, mes 1 a 3. Investigación de mercado. Desarrollo del producto, sistema. Pruebas iniciales. Fase de automatización, mes 4 a 6. Delegar procesos. Establecer flujos de trabajo. Crear documentación. Fase de escalamiento, mes 7 a 12. Reinversión de utilidades. Optimización continua. Diversificación. Caso práctico. Alquiler de equipos. Compra 2 cámaras profesionales, $2,500. Crea perfil en plataforma de alquiler. Contrata asistente para coordinación. Reinvierte en tercer equipo a los 4 meses. Semana 4. Gestión y optimización. Mantén tus fuentes pasivas saludables. Monitoreo mensual.
2 a 3 métricas clave, ejemplo. Conversiones, ROI. Máximo 1 hora por proyecto. Reinversión inteligente. 50% de utilidades a nuevo desarrollo. 50% a libertad financiera. Protección legal. Contratos claros. Estructuras corporativas básicas. Seguros adecuados. Errores comunes y cómo evitarlos. Subestimar el trabajo inicial. Solución: considera los primeros 6 meses como inversión de tiempo. No automatizar completamente. Solución: documenta cada proceso como si lo delegaras mañana. Poner todos los huevos en una canasta. Solución: desarrolla múltiples flujos pequeños en vez de uno grande. Historia de éxito, de empleado a creador pasivo. Como ingeniero, desarrollé una plantilla Excel para gestión de proyectos. Tras venderla en 5 plataformas. Mes 1 a 3, $150 por mes, 20 horas por mes extra. Mes 4 a 6, $800 por mes, contraté asistente virtual. Año 2, $3,500 por mes, 12 productos relacionados. Hoy es el 40% de mis ingresos totales. Preparación para el mes 8. El próximo mes aprenderás a proteger tu patrimonio. Necesitarás lista de tus activos actuales y proyectados. Evaluación de riesgos personales. Contacto de un asesor fiscal, legal, opcional. Reflexión final. Los ingresos pasivos son la puerta a la verdadera libertad. Este mes has plantado las semillas que, con cuidado consistente, se convertirán en árboles que den frutos financieros por años venideros. Capítulo 8. Protección patrimonial. Defiende tu riqueza construida. Construir riqueza requiere habilidad. Protegerla requiere sabiduría. Ahora que has establecido cimientos financieros sólidos, este mes te enfocarás en blindar tu patrimonio contra riesgos legales, fiscales y personales. No se trata de paranoia, sino de prudencia estratégica. ¿Por qué la protección es el paso más olvidado? Estadísticas alarmantes. 70% de las familias pierden riqueza intergeneracional en la segunda generación. 60% de los emprendedores enfrentan al menos un evento legal costoso en su vida. 90% de los patrimonios están subprotegidos contra riesgos básicos. Este mes convertirás vulnerabilidades en fortalezas. Semana 1. Los 3 pilares de la protección patrimonial. Defensa legal. Estructuras corporativas adecuadas. Contratos blindados. Segregación de activos. Optimización fiscal. Deducciones estratégicas. Vehículos de inversión con ventajas impositivas. Planificación transgeneracional. Gestión de riesgos. Seguros esenciales. Planes de contingencia. Diversificación geográfica. Ejemplo práctico. Un consultor independiente que crea SRL para separar patrimonio personal. Contrata seguro de responsabilidad profesional. Establece PPR para reducción fiscal. Protege el 90% de sus activos con estas 3 acciones. Semana 2. Herramientas legales básicas. Implementa esta jerarquía de protección. Testamento, incluso si eres joven. Designa beneficiarios. Evita conflictos familiares. Poderes notariales. Financiero. Médico. Estructuras corporativas. SRL o SAS para actividades profesionales. Holding familiar para activos. Contratos clave. Prenupcial, si aplica. Accionistas, para socios. Costo, beneficio. Estas protecciones cuestan entre 0,5% a 2% de tu patrimonio anual, pero evitan pérdidas del 30 a 100% en eventos adversos. Semana 3. Seguros que realmente necesitas. Error común. Sobresegurar lo irrelevante, ejemplo. Seguro extendido de electrónicos, y subasegurar lo crítico, capacidad de generar ingresos. Semana 4. Estrategias fiscales inteligentes, no evasión. Tácticas legales para reducir tu carga impositiva. Aportes a pensiones. Diferimiento fiscal inmediato. Crecimiento libre de impuestos. Donaciones estratégicas. A organizaciones certificadas. Límites anuales aprovechables. Inversiones con ventajas. Zonas especiales de desarrollo. Sectores con incentivos. Timín de ingresos. Postergar bonos a años fiscales favorables. Anticipar deducciones.
Regla de oro. Nunca tomes decisiones comerciales solo por beneficios fiscales, pero siempre considéralos en tu planificación. Caso real, la caída prevenible. Un emprendedor exitoso perdió su casa y ahorros porque no separó patrimonio personal y empresarial. No tenía seguro de responsabilidad profesional. Usó cuentas personales para operaciones comerciales. Hoy reconstruye desde cero con estas lecciones. Preparación para el mes 9. El próximo mes trabajaremos en tu mentalidad millonaria. Necesitarás tu lista de creencias limitantes sobre el dinero. Registro de patrones emocionales con finanzas. Definición de lo que significa riqueza para ti. Reflexión final. La verdadera riqueza no es lo que ganas, sino lo que conservas. Este mes has construido el sistema inmunológico de tus finanzas, protegiendo todo el progreso alcanzado y todo lo que está por venir. Capítulo 9. Mentalidad millonaria. Reprograma tu psicología financiera. Tu riqueza exterior nunca superará tu riqueza interior. Este mes no trabajaremos con números, sino con creencias. Descubrirás que las barreras más poderosas hacia la libertad financiera no están en el mercado, sino en tu mente. La paradoja de la riqueza. Estudios muestran que 70% de los ganadores de lotería quiebran en 3 a 5 años. 60% de los herederos dilapidan fortunas familiares. El 90% de los emprendedores que fracasan vuelven a triunfar. Esto prueba que el dinero sigue patrones mentales, no solo oportunidades económicas. Semana 1. Diagnóstico de tus creencias financieras. Ejercicio revelador. Responde con tu primera reacción instintiva. El dinero es. Los ricos son. Para ganar más yo tendría que. Mi familia siempre dijo que el dinero. Análisis. Tus respuestas muestran tu termóstato financiero. El nivel de riqueza que tu subconsciente considera aceptable. Creencias comunes limitantes. El dinero corrompe. No soy bueno con los números. El éxito requiere sacrificar ética. Nunca tendré suficiente. Semana 2. Técnicas de reprogramación. Método 1. Evidencia contraria. Identifica una creencia limitante, ejemplo. El dinero es escaso. Busca 10 ejemplos donde sea falso. Crea un archivo de pruebas que revisarás semanalmente. Método 2. Afirmaciones estratégicas. No uses frases genéricas, soy rico. En su lugar. Merezco prosperar haciendo lo que amo. El dinero fluye hacia mis ideas valiosas. Aprendo de cada situación financiera. Método 3. Modelado de mentores. Estudia no solo lo que los financieramente exitosos hacen, sino cómo piensan. Su relación con el riesgo. Cómo manejan fracasos. Su actitud ante oportunidades. Semana 3. Los 4 pilares de la psicología de la riqueza. Autoeficacia financiera. Creencia en tu capacidad para resolver desafíos económicos. Tolerancia a la ambigüedad. Comodidad operando en entornos inciertos. Orientación al futuro. Capacidad de posponer gratificación. Mentalidad de abundancia. Creencia de que hay suficiente para todos. Ejercicio práctico. Califica cada pilar del 1 al 10. Trabaja primero en tu punto más débil. Semana 4. Hábitos diarios de los mentalmente ricos. Rutina matutina. 5 minutos visualizando metas alcanzadas. 10 minutos aprendiendo sobre finanzas. Revisión rápida de estados financieros. Rutina vespertina. 3 logros financieros del día, por pequeños. Una lección aprendida. Planificación del día siguiente. Cada decisión económica. Pregunta, ¿qué haría la versión de mí que ya alcanzó libertad financiera? Historia transformadora, de la escasez a la abundancia. Creí durante 30 años que el dinero no crece en los árboles. Al cambiar mis creencias. Acepté mi primer aumento en 5 años. Invertí en un curso que multiplicó mis ingresos. Dejé de sabotear oportunidades por miedo al éxito. En 18 meses, mis ingresos se triplicaron. Preparación para el mes 10. El próximo mes escalaremos tus resultados. Necesitarás tus 3 mayores logros financieros hasta ahora. Tus 2 mayores bloqueos persistentes. Una meta audaz pero realista para los próximos 3 meses. Reflexión final. La libertad financiera es un estado mental antes de ser un estado de cuenta.
Este mes has sembrado las semillas cognitivas que te permitirán no solo alcanzar la prosperidad, sino sostenerla y disfrutarla plenamente. Capítulo 10. Aceleración financiera. Multiplica tus resultados. La riqueza no se trata de trabajar más duro, sino de trabajar con mayor inteligencia estratégica. Este mes aplicarás principios de apalancamiento y optimización para multiplicar los resultados de tus primeros 9 meses de trabajo. No empezarás desde cero, sino que potenciarás lo que ya has construido. El punto de inflexión financiero. Has alcanzado el momento donde tus deudas están controladas o eliminadas. Tienes sistemas de ahorro e inversión funcionando. Comprendes tus patrones psicológicos. Has probado generar ingresos adicionales. Ahora transformaremos estos cimientos en crecimiento exponencial. Semana 1. El poder del apalancamiento financiero. Las 5 palancas disponibles para ti. Apalancamiento de conocimiento. Invierte en formación que acelere tus habilidades generadoras de ingresos. Apalancamiento de tiempo. Delegar tareas de bajo valor, $10 por hora tu tiempo versus 50 por hora que puedes generar. Apalancamiento tecnológico. Automatiza procesos con herramientas, contabilidad, inversiones, marketing. Apalancamiento de capital. Usa préstamos estratégicos para inversiones, no para consumo. Apalancamiento de redes. Colaboraciones mutuamente beneficiosas. Ejercicio práctico. Para cada área de tu vida financiera, identifica una forma de aplicar apalancamiento este mes. Semana 2. Optimización de flujos existentes. Revisión de tus sistemas actuales. Ingresos activos. ¿Puedes aumentar tarifas? ¿Hay servicios o productos complementarios? Ingresos pasivos. ¿Puedes escalar sin tiempo adicional? ¿Hay mercados secundarios? Inversiones. Rebalanceo de portafolio. Reinversión de dividendos. Gastos. Revisión anual de seguros o suscripciones. Negociación de tarifas recurrentes. Caso real. Un consultor aumentó sus ingresos en 40% con delegación de tareas administrativas, $15 por hora. Paquetes premium, en lugar de horas facturadas. Automatización de su marketing. Semana 3. Estrategias de crecimiento acelerado. Elige 1 a 2 para implementar este mes. El método del 10%. Aumenta tus precios, tarifas en 10%. Mejora tu productividad en 10%. Reduce costos en 10%. Reinversión estratégica. Destina el 50% de tus ingresos extra este mes a educación financiera. Herramientas de productividad. Generación de nuevos activos. La regla de las 100 unidades. Crea un producto, dinero que puedas vender 100 veces, curso, ebook, sistema. Semana 4. Tu plan de aceleración personalizado. Crea tu mapa de ruta para los próximos 3 meses. Área principal de enfoque, elige solo una. Ingresos activos. Ingresos pasivos. Optimización fiscal. Protección patrimonial. Métricas clave a mejorar. Porciento de ahorro, inversión. Ingresos recurrentes. Horas de trabajo versus resultados. Acciones concretas. ¿Qué harás? ¿Cuándo lo harás? ¿Cómo medirás el éxito? Ejemplo. En los próximos 3 meses. Aumentaré ingresos pasivos en 30% mediante publicación de un curso online, semana 1 a 2. Automatización de 80% del proceso, semana 3 a 4. Campaña de lanzamiento, semana 5 a 6. Historia de éxito, de lineal a exponencial. Durante 5 años aumenté mis ingresos un 10% anual. Al aplicar principios de aceleración. Delegué todo lo que ganaba menos de $100 por hora. Invertí en un sistema de marketing automatizado. Creé un producto digital escalable. Resultado, 300% de crecimiento en 18 meses trabajando menos horas. Preparación para el mes 11. El próximo mes automatizaremos tus sistemas. Necesitarás lista de procesos financieros repetitivos. Evaluación de herramientas tecnológicas actuales. Presupuesto para automatización, desde $0. Reflexión final. La verdadera maestría financiera no está en el esfuerzo constante, sino en crear sistemas que trabajen para ti mientras duermes. Este mes has dado el salto de administrar dinero a orquestar riqueza. Capítulo 11. Automatización financiera.
Sistemas que trabajan para ti. La automatización es el puente entre el esfuerzo humano y la libertad financiera. Este mes transformarás tus procesos financieros en sistemas autónomos. Mientras continúas con tu plan de aceleración, ahora eliminarás el trabajo repetitivo, reduciendo errores y liberando tiempo para estrategias de alto nivel. El poder de la automatización financiera. Estudios revelan que el 73% de las decisiones financieras son repetitivas y predecibles. Al automatizar, reduces estrés y carga mental. Eliminas el 90% de errores humanos. Liberas 5 a 10 horas mensuales para actividades generadoras de riqueza. Garantizas consistencia en tus hábitos financieros. Semana 1. Los 5 pilares de la automatización financiera. Ingresos. Facturación recurrente. Cobros automáticos. Ahorro e inversión. Transferencias programadas. DCA, Dollar Cost Averaging, automatizado. Gastos esenciales. Pagos recurrentes. Alertas de consumo. Control y análisis. Conciliación bancaria automática. Reportes mensuales. Protección. Alertas de seguridad. Backups automáticos. Ejemplo real. Un emprendedor que automatizó el 80% de sus finanzas personales y de negocio recuperó 15 horas por mes, que reinvirtió en desarrollar nuevos flujos de ingreso. Semana 2. Herramientas de automatización por niveles. Nivel básico, gratis o bajo costo. Transferencias automáticas entre cuentas. Alertas de gastos por SMS, email. Plantillas de presupuesto en hojas de cálculo. Nivel intermedio, 5 a 20 por mes. Apps de gestión financiera, Mint y NAV. RoboAdvisors para inversiones. Software de facturación recurrente. Nivel avanzado, 50 a 200 por mes. Personalizado. Dashboards en tiempo real. Integración entre todas tus plataformas. Ejercicio práctico. Para cada pilar, ingresos, ahorro, gastos, control, protección, selecciona una herramienta que implementarás este mes. Semana 3. Implementación paso a paso. Sigue este proceso de 4 fases. Mapeo de procesos. Lista todas tus tareas financieras recurrentes. Calcula tiempo invertido mensualmente. Priorización. Comienza con lo que más tiempo consume. Sigue con lo más repetitivo. Automatización. Configura las herramientas elegidas. Establece protocolos de contingencia. Monitoreo. Revisión semanal los primeros 30 días. Ajuste fino de parámetros. Caso práctico, automatizando inversiones. Abre cuenta en RoboAdvisor. Configura transferencia automática el día de pago. Establece distribución de activos. Programa reporte trimestral automático. Semana 4. Los límites de la automatización. ¿Qué no automatizar? Decisiones estratégicas complejas. Análisis cualitativos. Relaciones humanas clave. Señales de que debes intervenir. Cambios mayores al 20% en ingresos, gastos. Oportunidades únicas. Crisis financieras. Mantenimiento del sistema. Revisión trimestral de reglas. Actualización de herramientas. Backup manual ocasional. Historia real, de caos a control automatizado. Como madre soltera con 3 negocios. Perdía 3 horas semanales pagando facturas. Olvidaba inversiones por falta de tiempo. Sufría estrés constante. Al automatizar. Mis finanzas personales funcionan en 1 hora por semana. Mis negocios generan reportes automáticos. Puedo enfocarme en crecimiento, no en administración. Preparación para el mes 12. El próximo mes culminaremos tu transformación. Necesitarás tu evaluación de progreso en estos 11 meses. Tus lecciones más valiosas. Tu visión financiera a 5 años. Reflexión final. La automatización no es frialdad financiera, es sabiduría estratégica. Este mes has creado los sistemas que garantizarán que tu libertad financiera no sea un destino, sino un estado sostenible. Capítulo 12. Libertad financiera sostenible. Tu plan maestro. La verdadera libertad no es llegar, sino saber que el camino continúa. Este mes culminamos tu transformación financiera de 12 meses. No con un final, sino con el comienzo de una nueva relación con el dinero.
Revisaremos tu progreso, consolidaremos aprendizajes y crearás tu plan maestro para los próximos 5 años. El significado real de la libertad financiera. Tus logros hasta ahora. Control de deudas. Múltiples flujos de ingresos. Sistemas automatizados. Mentalidad de prosperidad. Ahora definiremos tu libertad única. Tu número mágico. Gastos mensuales esenciales por 12 por 25, regla del 4%. Ejemplo, 3.000 por mes por 12 por 25 igual 900.000. Tus fuentes de ingreso pasivo. Actuales. Potenciales. Tu definición personal. ¿Libertad de qué? ¿Libertad para qué? Semana 1. Evaluación de tu viaje de 12 meses. Ejercicio de reflexión. Tus 3 mayores logros. Ejemplo. Eliminé $15,000 en deudas, creé 2 flujos pasivos, automaticé mis inversiones. Tus 2 aprendizajes más valiosos. Ejemplo. El interés compuesto necesita tiempo, mis emociones afectan mis decisiones. Un cosa que harías diferente. Ejemplo. Habría empezado a invertir desde el mes 3 en lugar del 6. Comparación numérica. Semana 2. Tu ecosistema financiero actual. Mapea tus 5 pilares. Protección. Seguros. Estructuras legales. Crecimiento. Inversiones. Desarrollo de habilidades. Generación. Ingresos activos. Ingresos pasivos. Gestión. Presupuesto. Automatización. Propósito. Donaciones. Legado. Ejercicio. Para cada pilar, califica tu satisfacción del 1 al 10. ¿Dónde necesitas enfocarte el próximo año? Semana 3. Tu plan maestro quinquenal. Estrategia de 3 niveles. Año 1. Consolidación. Optimizar lo construido. Eliminar últimos cuellos de botella. Años 2 a 3. Expansión. Nuevos mercados, activos. Mayor apalancamiento. Años 4 a 5. Legado. Transición a gestión pasiva. Enfoque en significado. Semana 4. Rituales de mantenimiento. Sistema de revisión perpetua. Diario, 5 minutos. Verificación de sistemas automatizados. Registro de gastos atípicos. Semanal, 30 minutos. Revisión de flujos de efectivo. Toma de decisiones menores. Trimestral, 2 horas. Rebalanceo de inversiones. Evaluación de metas. Anual, 1 día. Revisión de plan maestro. Ajuste de visión. Protocolo para crisis. Identificar rápidamente. Aislar el problema. Activar red de seguridad. Aprender y ajustar. Tu legado financiero. Ejercicio final. Escribe una carta a tu yo futuro de 5 años. ¿Qué has logrado en estos 12 meses? ¿Qué esperas haber logrado en 5 años? ¿Qué valores financieros quieres mantener? Ejemplo. Querido yo del 2029. Si lees esto, hemos mantenido nuestro compromiso con la libertad verdadera. Espero que hayamos. Preparación para el viaje continuo. Materiales adicionales incluidos. Plantilla de plan maestro editable. Lista de verificación de mantenimiento. Directorio de recursos profesionales. Reflexión final. Estos 12 meses no fueron el final de tu educación financiera, sino el comienzo de una vida de posibilidades expandidas. La verdadera libertad no es un número en el banco, sino el conocimiento profundo de que puedes crear, proteger y hacer crecer tu riqueza en cualquier circunstancia. Conclusión, tu nueva realidad financiera. Has cruzado el puente entre quien eras y quien estás destinado a ser con tu dinero. 1. El viaje completado. En estos 12 meses has logrado lo que el 95% de la población solo imagina. Transformaste deudas en activos. De esa angustia de fin de mes a un sistema donde el dinero fluye hacia tus metas. Convertiste ingresos lineales en fuentes múltiples. De depender de un solo cheque a crear redes de seguridad financiera. Cambiaste estrés por estrategia. De la improvisación constante a un plan maestro con rutas alternas. Transmutaste mentalidad de escasez en abundancia. De nunca es suficiente a siempre hay oportunidades. 2. Tus herramientas para la vida. Ahora posees
Un sistema antifrágil que resiste crisis y se fortalece con los desafíos. Hábitos atómicos que operan en piloto automático a tu favor. El mapa y la brújula para navegar cualquier clima económico. La claridad para distinguir entre gastos que empobrecen e inversiones que enriquecen. 3. Lo que viene ahora. Este no es un adiós, sino un hasta pronto. En 30 días revisa tu plan maestro y ajusta lo necesario. En 6 meses relee tus notas de estos capítulos. Cada año repite el diagnóstico financiero completo. La libertad financiera no es un destino en el mapa, sino la habilidad de navegar hacia cualquier puerto que elijas. 4. Tu legado comienza hoy. Eres ahora parte del 5% que educa con el ejemplo. Rompe ciclos de pobreza mental. Construye riqueza real, no apariencias. Último ejercicio. Envía un mensaje a alguien que necesite este camino. Comparte una lección sin esperar nada a cambio. La verdadera riqueza se multiplica al circular. El dinero no cambia a las personas, solo revela quiénes son realmente. Que tu nueva realidad financiera revele siempre tu mejor versión.